Estos días nos han dado para pensar en fórmulas como el teletrabajo o, por ejemplo, la educación a distancia. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado de la noche a la mañana con nuestros hijos, pequeños o no tan pequeños, en casa y teniendo que mantenerlos al día con una actividad académica a la que muchos padres pues no estamos acostumbrados. Hemos dejado que sea los centros educativos, el sistema educativo, el que se encargue de esas cuestiones, y ahora, por mucho que hayamos estudiado, ¿verdad?, nos cuesta un poco seguir ese ritmo. Queremos ofrecerle las distintas perspectivas que hay de las situaciones que nos encontramos hora a hora en nuestros hogares durante, como decíamos, este tiempo de confinamiento. Saludamos al otro lado de la imagen a Miguel Pérez, es vicedirector del Instituto de Educación Secundaria Sierra Mijas, aquí en nuestro municipio. Buenos días. Buenos días. Buenos Miguel, que días. también lo hemos entrevistado por su trabajo didáctico, una forma diferente de ver la docencia, muy entretenida, y que estuvo con nosotros en varias ocasiones en Mijas Hoy. Hoy hablamos de otro tema muy diferente, Miguel, porque una de las cuestiones que ha saltado durante esta situación tan excepcional es la educación de nuestros hijos, la continuidad de sus estudios desde casa. ¿Estamos preparados para esta situación? Pues yo no sé si estamos preparados o no lo estamos, pero no nos queda otra que estarlo. Es decir, ante esta situación donde los niños y niñas pues ahora mismo están recluidos y encerrados en casa por seguridad de ellos y por la seguridad de todos, lo único que nos queda es adaptarnos e intentar que pierdan lo menos posible. Es decir, que puedan seguir su proceso educativo lo más parecido a lo que ocurría en el aula, ¿no? Una pregunta, obviamente también, o una, sobre todo desde el lugar de los padres, si es, ¿deben de seguir la misma rutina que tenían en un día de clase ordinario? Todos los psicólogos y toda la gente que nos está dando consejos nos proponen que sigan esa rutina. Pero como habrán podido notar en estos primeros días, es muy complicado. Es muy complicado porque, por un lado, ellos tienen que intentar seguir una rutina parecida, pero claro, el entorno no es el mismo, no están con sus compañeros, no están con sus profesores. Muy complicado un niño que se le hace el día muy largo, levantarlo a las 7 de la mañana para ponerlo a estudiar, ¿no? Entonces, digamos que esa rutina, lo que sí se debe intentar es que tengan unas ciertas horas de estudio, una cierta hora de descanso, y que no se convierta, como estamos viendo, en que tanto niños como profesores estén las 24 horas del día enganchados a deberes, estén enganchados a problemas, sino que tengan su horario restringido de estudio, su horario restringido de trabajo, y ese horario intentar adaptarlo lo más posible pues a las condiciones de nuestro hogar, ¿no? Está ocurriendo, por ejemplo, en familias que las familias pues también lo han mandado a teletrabajar y en casa tienen un ordenador. Entonces, ¿cómo podemos conciliar que a la misma hora el padre o la madre trabajen con el ordenador, el niño trabaje con el ordenador, y si además tiene un hermano, pues la hermana trabaje con... Muy complicado. Entonces tenemos que adaptar el horario. No es realista decir que vamos a seguir el mismo horario, pero sí intentar que tengan un horario definido y que no sea esto, pues 24 horas de estudio o un desorden, ¿no? La verdad que se intenta, pero yo como madre de, por ejemplo, ahora que hablamos de educación secundaria, es verdad que se hace eterno porque tardan más en hacer las cosas, y yo llegué ayer de trabajar a las 6 de la tarde y tenía que hacer un trabajo de palos del flamenco, así que imagínate, y él, por ejemplo, como caso particular, lleva mal eso del que ve que no se acaba, que es, como decías tú al principio en esta pregunta, que son casi 24 horas, porque es que me acuesto pensando lo que he hecho hoy, lo que me queda, lo que tengo que hacer mañana, y crea ansiedad en el alumnado, también en el profesorado, obviamente, porque estáis trabajando el día de hoy y el día de mañana. Como se suele decir en la obra, trabajamos a destajo, ¿no? A lo que va saliendo, y todo esto se debe a sencillamente de que nos ha pillado a todos a contrapié, nos ha pillado todo en fuera de juego. Tanto el sistema educativo no esperaba que de repente se parase de sopetón. Tampoco las familias esperaban esto, es decir, no nos lo hemos esperado nadie. Y ahora ya hemos visto los primeros días cómo ese parón nos está afectando. Pues ahora lo que debemos hacer, tanto familias como profesorado como alumnado, es empezar a adaptarnos poco a poco y entender que debemos tener una cierta hora de estudio, una cierta hora de descanso, que no podemos estar a destajo, no podemos escribirle a un profesor a las 12 de la noche pidiéndole unas tareas
porque si el profesor no responde, entramos en esa dinámica negativa de trabajo a todas las horas, ¿no? Pues fijar con los profesorados un horario. Pues, por ejemplo, se van a responder dudas por la mañana y por la tarde de descanso. Y cada persona o cada familia adaptarlo, ¿no? Cada centro, ¿no? Porque cada centro pues, tendrá sus propias características. En concreto, el Instituto de Educación Secundaria Sierra Mijas, del cual eres vicedirector y profesor, ¿cómo se ha planteado este periodo a la hora de mantener la actividad académica? Nosotros en el centro hemos hecho desde hace un par de años una apuesta importante por las TIC. Se han ido renovando pues, páginas web, aparecemos en redes sociales, abrimos un canal de YouTube y poco a poco queremos que la presencia digital sea mayor. Dentro de esa presencia digital pues contamos con plataformas para trabajar a distancia, ¿no? Esas plataformas las estábamos usando antes de que ocurriese esto. Usamos, por ejemplo, Moodle, usamos Google Classroom. Muchos profesores tienen una cuenta de correo electrónico del centro, entonces tienen distintos medios digitales. De manera que cuando se ha producido el parón, lo único que han hecho es incrementar el uso. No hemos partido de cero, ¿no? Hay muchos centros que han partido de cero y es verdad que es complicado partir de cero y de repente de todo lo que era presencial pasarlo al online. Teletrabajar no es fácil. Cuando uno teletrabaja, lo primero que tiene que aprender es a teletrabajar, es decir, a trabajar cooperativamente con personas con las que no tiene un contacto directo. Entonces, eso es un proceso complicado para el que hay que estar formado y para el que uno tiene que estar habituado. En esta situación donde no nos da tiempo a esa formación ni a habituarnos, pues nos queda simplemente en el tiempo que estamos trabajando ahora mismo, ir aprendiendo sobre la marcha, aprendiendo de nuestros errores. En el Sierra de Mijas, pues, ¿qué hemos decidido? Pues tenemos distintas plataformas. En vez de centralizar en una, hemos dado libertad a los profesores para que puedan trabajar, porque pensamos que es más importante que los alumnos trabajen a tener una sola plataforma. Eso también da lugar a una serie de problemas, como que algunos padres te dicen, pues mire, yo estoy trabajando con Google Classroom, yo estoy trabajando con Moodle y yo estoy trabajando con correo electrónico. Hay una cierta diversidad, pero bueno, esa diversidad ahora mismo entendemos que va a solucionar más problemas de lo que va a generar. Otra pregunta. ¿Todas las asignaturas, las materias, se pueden dar online? ¿Hay limitaciones o más obstáculos para unas y otras? Pues es una buena pregunta. Cada profesor pues trabaja de una cierta manera. Es decir, yo que doy matemáticas, pues probablemente mi materia en casa se puede impartir perfectamente. Pero un profesor que imparte educación física, pues yo entiendo que sin un patio o un sitio para saltar, para dar volteretas, va a estar muy limitado, ¿no? Entonces, no todas las materias se van a impartir de la misma manera y yo creo que algunas van a tener una serie de limitaciones. Lo importante es que, a pesar de esas limitaciones, esto no consiste en llevar el mismo ritmo que llevábamos en clase. Lo importante es que los alumnos no sufran un parón, el mismo parón que ha sufrido el sistema. Esto no se convierta en unas vacaciones, sino que ellos sigan en contacto con la educación, con la cultura, y que el día que volvamos no partamos de cero, sino que la pérdida haya sido lo menor posible. Está claro, lo último que has dicho, Miguel, es importante. Estamos hablando de que no se pierda el ritmo. Obviamente, impartir temas nuevos es más difícil, pero al menos que mantengan ese ritmo, que luego empezar de cero es verdad que cuesta muchísimo. Lo que sí tenemos claro es que esto va a marcar un antes y después en muchos sectores de la sociedad, pero en la educación sobre todo. En la educación nos estamos dando cuenta de que necesitamos recursos, ¿no? Y ya no solo recursos de más profesores, disminuir la ratio, aumentar el número de profesores, sino otra serie de recursos. Es decir, debemos tener herramientas digitales para estas situaciones. Porque esta situación se ha producido ahora, pero no sabemos si dentro de unos años puede ocurrir algo similar. Entonces, cuando como decía, me parece que era Winston Churchill, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si esto vuelve a ocurrir, tenemos que estar preparados. ¿Y qué necesitamos? Pues una inversión importante en plataformas digitales, en recursos digitales para el profesorado, en formación, y todo esto en un plazo de tiempo razonable, ¿no? No podemos olvidar que la educación del futuro tiene que proveerse de herramientas digitales. Hemos visto que los profesores necesitamos herramientas digitales, como los médicos necesitan mascarillas, y como cada profesión está apareciendo una serie de necesidades que no habíamos previsto.
Me sumo, porque la semana pasada yo tuve teletrabajo y es cuando te das cuenta de lo que se necesita, cómo necesitamos una inversión, obviamente, para poder trabajar desde casa y en situaciones, obviamente, como esta, que esperemos que no se repitan, pero que se pueden dar, que muchas veces no, y mira que te gustan las matemáticas, no contemplamos todas las variables de la probabilidad y del azar, ¿verdad? Las matemáticas nos ayudan mucho, pero todavía no adivinan el futuro. O sea que no sabemos lo que puede ocurrir. Entre las probabilidades de sufrir en pleno siglo XXI una pandemia, pues no la contemplamos, la verdad. Y es que, obviamente, como bien dice Miguel Pérez, pues las matemáticas tampoco adivinan el futuro, aunque dicen que sí, que hay ciertas variables que dan que estas epidemias sean, de una forma, son cíclicas. Esperemos que no, que la próxima tarde mucho en llegar, porque todavía estamos recuperándonos o saliendo de esta situación. Miguel Pérez, seguiremos hablando porque es muy interesante lo que acaba de comentar. Hay una pregunta, pero se me agota el tiempo y además no quiero entrar tampoco en temas porque soy madre de dos. El tema de cómo lo están llevando las familias lo vamos a reservar, porque hay de todo, ¿verdad? Te lo resumo en una frase muy cortita: con mucha paciencia y mucha paciencia. Pues la verdad que no nos queda otra. Gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Muchas gracias a vosotros y aquí tenéis a Aliés Sierra de Mija para lo que necesitéis.